Lo habíamos prometido, está acá este texto, un texto que está calentito porque está prácticamente salido del horno. Se llama Phineas Gage. Fue un hombre, ¿cierto? Fue un hombre que vivió en el siglo XIX, que tuvo, fíjese, un trágico accidente que le voló parte del cráneo, provocándole también un cambio en su personalidad y convirtiéndose, de hecho, en el primer paciente de la neurociencia que demuestra que hay ciertas funciones también del cerebro que están localizadas en una parte específica. Bueno, esa es más o menos la premisa de esta novela, La vida eterna de Phineas Gage, escrita por el periodista, colega, amigo, editor de ¿Qué pasa?, conductor de radio de El Duna Soundtracks. Correcto. Es Duna Soundtracks. Francisco Aravena, que ya nos acompaña aquí en el canal. Muchas gracias, 24 Cristian. Muchas gracias Bueno, por la invitación. Primero que nada, felicitaciones porque Muchas gracias. es tu primera novela. La primera, sí. ¿De qué se trata? Mira, es la vida de Phineas Gage, este personaje real que tuvo este accidente que tú mencionabas, que lo transformó en un caso emblemático, en una historia emblemática en la neurología mundial. De hecho, es un caso bastante conocido por los estudiantes o quienes estudian, digamos, neurología cognitiva, comportamiento, bases neurobiológicas del comportamiento social, en fin, como toda esa línea de la neurología y neuropsiquiatría. Y hay una parte de su historia que llama inmediatamente la atención, aparte de lo curioso de todo el accidente y de las consecuencias que tuvo, es que él vivió en Chile. ¿Ya? Pero lamentablemente sobre su paso por Chile no hay ningún registro. Y yo encontré la historia tan buena que decidí que en esa parte donde no había información iba a ficcionar. ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo te cruzaste con esta historia de Phineas Gage? Me crucé con esa historia leyendo una entrevista a un neurólogo que se llama Antonio Damasio, que trató extensamente el caso de Phineas Gage en un libro que se llama El error de Descartes. Y bueno, me llamó la atención, como te decía, la historia en sí, como le llama la atención a cualquier persona que la conozca. Y una vez que fui a revisar el libro de Damasio, me encontré con este dato de que él había vivido en Chile y encontré que era irresistible, que tenía que perseguirla, digamos. Y en eso me pasé 12 años. ¿Sí? 12 años duró tu investigación. O sea, claro, lo que pasa es que es una investigación que uno hace paralelamente con el trabajo real, digamos, el que te paga las cuentas. Entonces, No, claro. naturalmente, qué sé yo, en los tiempos de vacaciones, viajar a los lugares correspondientes, el leer mucho, Ya hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Los estudiantes de medicina me dicen la corteza prefrontal. Exactamente. Hablemos del accidente porque es bien particular. Yo estuve, bueno, Francisco tuvo la gentileza de hace un par de días atrás de enviarme el libro, más allá de que mi mujer lo encontró y lo guardó. Mi mujer guarda todo, me di cuenta que había llegado a la casa como una semana después, pero donde alcancé, un saludo para Dani, un personaje. Lo que alcancé a leer fue el momento del accidente, que es notable porque él está haciendo una perforación en una línea de tren. Claro, ¿cierto? lo que pasa es que están y como que no se da cuenta al principio. Claro, están Cuéntalo abriendo tú. camino para construir la línea del tren, y para eso tienen que volar unas rocas que están, digamos, obstaculizando el paso. Entonces la manera de hacerlo en esa época, estamos hablando de 1848, es hacer una perforación en la roca, llenar con pólvora esa perforación, y luego tienen que poner una tapa de arena muy compacta para que de esa manera la explosión se hacia adentro de la roca y la destrocen. Y para eso Phineas Gage tenía esta herramienta que es la misma que está en la tapa, que es este chuzo como de un metro 10 más o menos, que tiene, si te fijas, en la parte de abajo es plana y en la parte de arriba es puntuda. Era una herramienta que él mismo se había mandado a hacer, y la parte plana es justamente para apisonar esa tapa de arena, porque tiene que quedar muy compacto. Pero lo que sucedió es que él, por algún motivo, se equivocó y le pegó a la pólvora antes de que pusiera la tapa de arena, y con eso transformó este chuzo en una especie de proyectil de un metro de largo, que con la parte puntúa él estaba en esta posición, digamos, entonces le atravesó por debajo del pómulo, le pasó por detrás del ojo izquierdo y salió por esta parte, por la parte frontal, por arriba de la frente, por así decirlo, y se llevó un pedazo de cráneo, un pedazo de masa encefálica. Lo atravesó, digamos, nunca le anduvo con el fierro puesto en la cabeza, digamos, pero lo llamativo desde el primer momento fue que él no solamente no perdió el conocimiento, sino que de inmediato
qué sé yo, caminó hacia la carreta donde lo llevaron a recibir los primeros auxilios en el hotel donde se estaba quedando, esto en un pueblo que se llama Cavendish, en Vermont, en Estados Unidos, y habla perfectamente con el doctor que llega a tratarlo y dice, aquí tengo un problema para ustedes, digamos. Tanto así que encontraban, no le creían que efectivamente la barra había pasado por adentro, hasta que el doctor... imaginar el accidente, el traumatismo llega a doler la cabeza. Claro, y lo que se esperaba era que él muriera, porque si no había muerto por el accidente, iba a morir por qué sé yo, la infección, o sea, básicamente tenía un hoyo en la cabeza. Y milagrosamente este tipo sobrevive y al cabo de un mes, un poco más, se va a su casa, pero su madre le cuenta al doctor tratante, le dice, este es distinto a mi hijo, digamos. Ha cambiado mucho de personalidad y lo principal era que había cambiado en términos de su comportamiento social. Se había puesto muy descortés, muy garabatero, muy profano, muy sexual en sus aproximaciones. Una persona, digamos, que perdió como el filtro social. Y eso es por el accidente. Exactamente. Claro. Bueno, es algo que después se estudió y se determinó que efectivamente la zona donde él tuvo la lesión es la parte del cerebro donde se concentran como todas estas funciones más sofisticadas del cerebro humano, un poco lo que nos hace humanos, ¿no? En el relato vas mostrando este cambio de personalidad que hace atractivo al personaje. ¿Qué tiene? Francisco lo decía, esto ocurrió en Vermont, en Estados Unidos, en el sector ahí donde llegaron los primeros colonizadores ingleses, en el New England americano. Pero tiene una patita chilena. Exactamente, porque... Un misterio que llegó a Chile, dice la claro, él viaja a Chile en el año 1854, porque paralelamente con su secuela de convertirse en una persona más bien antisocial o rechazado por sus pares, por este comportamiento hostil que manifestaba, al mismo tiempo él empezó a desarrollar una afinidad con los animales y particularmente con los caballos, y eso lo llevó a trabajar en un establo a cargo de los caballos de un hotel que tenían para el transporte de sus pasajeros ahí en New Hampshire. Y luego de ahí se presume que lo recluta un empresario norteamericano que estaba armando un servicio en Valparaíso, el principal puerto del Pacífico, donde él había visto una gran oportunidad de negocios, que era este servicio de transportes de diligencia entre Valparaíso y Santiago, en un camino extremadamente difícil, donde había que tener mucha destreza y mucho manejo con los animales. Entonces, él viene a trabajar y trabaja en eso desde el año Manuel Antonio 1854. Carmona. Esa es la parte como de la ficción, porque en el fondo yo necesitaba un testigo creíble y alguien que efectivamente se interesara, y encontré el personaje de Manuel Antonio Carmona, también un personaje real, que es un pionero de la medicina chilena. El que, bueno, lo vimos nosotros representado hace poco en La Poseída. Exactamente, porque es el médico, de hecho pasa la historia por ser quien resuelve el caso de la endemoniada de Santiago. No solamente en la conclusión, que era bastante evidente para cualquier persona que no fuera religiosa, que era esta persona no está poseída por el demonio ni mucho menos, pero en los argumentos que él da para explicar el comportamiento de Carmen Marín, desliza conceptos que luego, décadas después, serían como desarrollados por Freud en la teoría del psicoanálisis. Entonces es claramente un adelantado a su época, y Manuel Antonio Carmona, entonces, que vive en la misma época que Phineas Gage está en Chile, me sirve a mí como el testigo perfecto para contar la historia, y un poco me permite además contar la historia de Manuel Antonio Carmona, que es, como te digo, un pionero de la medicina chilena. Es mucho más que el caso de la endemoniada de Santiago. Es un personaje fascinante, y entre medio entonces me di el gusto, por así decirlo, de reconstruir su biografía, una biografía, como te digo, real, de un personaje real que creo yo que debería tener un poco más de lugar en la historia. Qué fotón. ¿Ah? Francisco Siempre trucan esas fotos. Aravena Figueroa de Viña del Mar y Francisco. Bueno, para concluir ya, ¿quiénes deberían leer este libro? Todos, absolutamente todos. No, pero particularmente alguien mira, que esté buscando una historia de medicina, alguien que está buscando aventura. Sí, mira, en general creo yo que la gente que le gusta la novela histórica lo va a disfrutar, porque tiene tiene como un revival. Estuvo para Edith recién. Bueno, claro. El domingo estuve con Carlos Tromber, también de Ediciones B. Sí, para qué decir lo que ha hecho el amigo Francisco Figueroa. Francisco Ortega. Francisco Ortega. Sí, correcto. Francisco Ortega.
Sí, sí, correcto. Y como te digo, hay mucho de novela histórica, de reconstrucción de la época de Chile, entre 1833, que parte el relato en Chile, hasta 1868, y también de la historia de la ciencia, tiene mucho, tanto en Chile como en Boston, en la zona, en la costa este de Estados Unidos. Y también, desde luego, quienes están interesados en neurociencias a nivel usuario, por así decirlo. Sí, porque no es un ¿Ah? libro que se haga pesado ni con términos médicos. Te encargaste también de bajar un poco lo Sí, que bueno, fue también no bajarlo yo, sino que también yo necesitaba bajarlo para entenderlo. Yo no soy científico, a pesar de que disfruto mucho la ciencia, me gusta mucho la ciencia, pero estoy lejos de ser un experto en eso, así que Sí, pues. soy un aficionado. Muy bien. Oiga, se lanzó hoy día o comenzó ya la Feria Internacional del Libro de Santiago. Me imagino que usted va a estar ahí también Ahí vamos a conversando, estar, vamos a tener una mesa de conversación sobre novela histórica justamente con ¿ya? Carlos Tromben y Francisco Chilen, que es el autor de Los Héroes, Sí, me una dijo novela lo de sobre la los Concepción. héroes de la Concepción. Voy a ubicarlo y lo voy a invitar. Es un muy buen libro y además ahí vamos a tener algunas fechas de firma de libros en el ¿Ya? stand de Ediciones B. Este se puede encontrar en Ediciones B por cuánto dinero. Tengo entendido que el precio está cerca de los 16.000 pesos, está, como te digo, va a estar en la Feria del Libro y está en las principales librerías de Chile, en las buenas librerías y en las malas también, me dicen. Bueno, Francisco es editor, como lo presentábamos, ¿cierto?, de Revista ¿Qué pasa?, que también está teniendo un revival, así un segundo aire, ahora se está transformando en un portal. ¿Cómo es Sí, más que transformar en portal, estamos como ampliando. ¿Qué están haciendo ahí en la ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es parte del proceso que experimentan todos los medios en el mundo. En el fondo, nosotros seguimos fiel a nuestro soporte del papel. Tenemos una base bastante fiel de suscriptores. A mí me llega con la tercera, los viernes. Claro, que esperan, digamos, su revista como siempre la han consumido, pero al mismo tiempo el ciclo de noticias va mucho más rápido, como claro. La evidencia de este canal, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces el paso lógico, natural, era agregar al servicio de papel el soporte de quepasa.cl con actualizaciones diarias. Sí, desde luego, claro. Quieren convertirse en un portal de noticias. Más que convertirse, como te digo, es agregar a lo que ya tenemos. No es un cambio de giro, sino que es una ampliación de lo que tenemos, porque entendemos que la manera en que está siendo consumida la información es en estas diversas plataformas, pero para nosotros es muy importante no perder y mantener siempre en cualquiera de nuestras plataformas lo que nos hace distintivos, creemos nosotros, que es como la capacidad de análisis, de relación de los hechos, más allá del titular, ¿cierto? Y como el ciclo de noticias más. Tú eres más el editor de la que pasa, tú tienes que definir cuánto es largo de los reportajes, cuál va en portada, cuáles son los temas que están en el ojo de la llave, le llaman ahí bueno, somos un equipo que definimos todas esas cosas. Sí. Han tenido un año bien noticioso, sí. bien golpeador también. Exactamente. Con el amigo Santa María ahí en el verano aquí viendo lo del caso Cabal. Sí, correcto. Ha sido un buen trabajo. Ya, pues felicitaciones, sí. Francisco. ¿Cómo ha sido este paso también de pasar de ser un editor de noticias también a un escritor? Mira, uno como que en uno conviven muchos monstruos, así que es cosa de tratar de darle tiempo a uno y a otro, digamos. ¿Y cómo han estado generalmente a costa del trasnoche? ¿Sí? Pero en fin. Bueno, para eso estamos nosotros. En las vacaciones. Para acompañar. Interesante, ¿no? Interesante el paso también, y todos dicen que bueno, hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Sí, bueno, yo tuve mi primera hija justamente a la fecha que lanzaba el libro, el 25 de agosto. Te así falta que el árbol. Eso lo vamos a dejar para la jubilación. Está bien, pues. Pancho, oye, un gustazo tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias también por siempre la buena onda ahí en las redes sociales. Y bueno, Muchas acá está la vida. ¿Y por qué le pusiste la vida eterna de porque Phineas Gage es un personaje que tiene un culto gigantesco en todo el mundo, digamos, es más o menos subterráneo, pero en todas partes te encuentras con fanáticos obsesivos como uno de Phineas Gage, y de alguna manera me gustó esta figura. Hay un poeta norteamericano que se llama Jesse Glass que escribió un poema que se llama La pasión de Phineas Gage, y me gustó un poco jugar como a la continuidad, hasta donde yo entiendo la primera novela que se escribe sobre Phineas Gage, y me gustó como esta continuidad y jugar con esta idea de que Phineas Gage para como era antes del accidente, murió en el accidente, de alguna manera resucitó
tuvo pasión, ¿cierto? Tuvo la pasión y ahora a través de toda la gente loca como uno que se obsesiona con este personaje, tiene una vida eterna, digamos. Si buscas en YouTube vas a encontrar desde recreaciones con Lego, a recreaciones con Barbie, a historias de Ripley en Cuestión No Lo Crea, a obras de teatro amateurs, a canciones, a grupos de música, en fin. Phineas Gage es, como te digo, un personaje de culto que te sorprendería si empiezas a tirar ese hilo. Mira, ha escrito Jaime Gajardo, vamos a ver el tuit de Jaime Gajardo, no es el presidente del colegio. Esa era mi pregunta siguiente. De los profesores, no, acá está. A ver, dame un segundo porque vamos a poner aquí, efectivamente hay fanáticos, mira. Pongámosle ahí en la pantalla, dice, hasta ahora solo tiene un separador que le regalaron, pero va a ir por el libro. Jaime Gajardo, @puro cerro. Ahí está entonces junto a otros libros que parece también es un fanático de la novela histórica. Ojalá le guste. Este separador, ¿cierto? Es el que está aquí. Exacto. Con la portada. ¿Esta es una foto real también? ¿O una... Es una reproducción de un daguerrotipo que encontraron de él muy recientemente. Sí. De a poco van saliendo, así siempre van saliendo cosas. ¿Y le quedó con el ojo también? Exacto, el ojo, él perdió la visión del ojo, pero no el ojo mismo, digamos, así que lo tenía cerrado y se hacía una especie de parrón para ocultar su secuela, su deformidad, digamos, en el... Ya pues, La vida eterna de Phineas Gage, una novela de Francisco Aravena que nos acompañó el día de hoy, un caso médico que marcó la historia de las neurociencias y un misterio que llegó a Chile. De ese libro conversamos en este Jueves Cultural, así que bueno, vamos a dejar a Francisco porque además mañana sale La que pasa y vamos a ver con qué nos sorprenden. Tempranito me meto ahí para ver si estamos golpeados o no. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí Muchas está. gracias. Seguimos con más noticias. Ha sido un día bastante informativo. Los acuerdos de unión civil han estado marcando también esta jornada, así que vamos con eso luego de esta pausa.